Hola, hoy vamos a resolver el ejercicio 122 del capítulo 16 de álgebra, ¿ok? Utilizando una simulación mediante SolidWorks. ¿Ok? Entonces, acá en la parte izquierda tenemos el enunciado del ejercicio, que básicamente lo que dice es que con los datos que nos dan de aceleración angular y la velocidad angular de la barra AB, que calculemos la aceleración y la velocidad angular de la barra CD. ¿Ok? Entonces, bueno, como les dije, aquí lo vamos a resolver mediante una simulación de SolidWorks, pero en la descripción del video les dejo un link donde pueden encontrar la solución teórica del ejercicio. ¿Ok? Entonces, empecemos. ¿Ok? Aquí ya tenemos en SolidWorks el ensamblaje montado. Las piezas tienen las mismas dimensiones que nos dan en el enunciado y están colocadas en la misma posición, ya que es importante este último punto porque la aceleración y la velocidad angular de la barra CD nos lo piden en el instante mostrado, es decir, en el instante que vimos en el dibujo, que es este que tenemos acá representado ya. Entonces, podemos empezar, dicho esto, con el análisis. Ok, nos vamos a la pestaña de estudio de movimiento. Ok, entonces para poder hacer que se mueva el ensamblaje, nosotros le tenemos que agregar un motor giratorio. Ok, a ese motor giratorio le podemos agregar una característica de movimiento. Ok, entonces nos vamos a acá, vamos a editar el motor y aquí vemos que solo nos lo agregamos aquí a la pieza de aquí arriba con esta dirección horaria, que es como nos lo muestran en el enunciado. Y después vemos que la característica de movimiento por defecto que traen es las revoluciones por minuto. ¿Okay? Pero a nosotros no nos funciona, ya que nosotros los únicos datos que tenemos es una velocidad angular y una aceleración angular. ¿Okay? Eh, podemos llegar a las revoluciones por minuto, pero es mejor hacerlo con los datos específicos que nos muestran. Entonces nos vamos acá a la parte de expresión o de funciones y acá en la parte de valores tenemos tres opciones. Tenemos desplazamiento en radianes, velocidad en radianes por segundo y aceleración en radianes por segundo cuadrado. ¿Okay? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, para averiguar la velocidad de la barra CD, vamos a utilizar el valor de la velocidad eh, de la barra AB. ¿Okay? Y para cuando queramos averiguar la aceleración en la barra CD, vamos a utilizar el valor de la aceleración de la barra AB. Esto debido a que en diferentes pruebas me di cuenta que es más exacto comparándolo con los valores eh, teóricos. ¿Okay? Entonces, empecemos con la velocidad. Recordemos que nos dicen que es de 3 radianes por segundo. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar otra vez. Y bueno, primero les quiero mostrar, por si alguno no se había imaginado el movimiento del sistema, cómo es. Entonces le damos acá. Y así es como se mueve el sistema cuando le aplicamos la velocidad. Este es el motor y esa es la función, digamos. Okay. SolidWorks por defecto trae un análisis de 5 segundos. Okay. Pero recordemos que el enunciado nos pide el análisis en un instante mostrado. Y ese instante mostrado lo tenemos en el segundo cero. ¿Okay? Entonces no pasa nada si el análisis lo bajamos de tiempo, ya que esto en lo que sí me va a ayudar es en que la compu procese más rápido los datos, porque hay veces que con segundos más altos se queda pegado o algo. ¿Okay? Entonces, el análisis siempre va a estar incluido en el intervalo de tiempo, perdón. Entonces, bueno, ya podemos empezar. ¿Okay?
Entonces, para poder empezar, le damos acá en el botón de calcular para que haga todos los análisis necesarios. Ok, le damos que sí. Ok, y ahí está haciendo los cálculos. Entonces esperamos. Ok, ya cuando esté listo, nos vamos acá a la parte de gráficas de resultado. Le damos, escogemos una categoría. Esta es la categoría de nuestro interés. Escogemos velocidad angular, que es el primero que queremos averiguar. Escogemos el componente Z, ya que estamos hablando de velocidades angulares. Y después acá tenemos que tocar para esto la pieza que queremos analizar. Entonces le damos a aceptar. Y acá vemos que se nos abre un gráfico con la velocidad. Ok, entonces recordemos lo que dije antes, que en el instante, en el segundo cero, es cuando se nos presenta el análisis de interés. Okay. Entonces, en el análisis de interés tenemos que una velocidad de 446 grados por segundo. Esto es importante porque la respuesta nos lo dan en grados por segundo. Entonces, 446 lo tenemos que convertir a radianes por segundo. Pero eso lo haremos más adelante en una tabla donde compararemos los valores teóricos con los experimentales y ya todo. Okay. Entonces, este es el gráfico de velocidad angular. Okay. Entonces, después lo que vamos a hacer es cambiarle la característica del movimiento, como habíamos establecido, ahora a aceleración. Okay. Recordemos que es de 8 radianes por segundo cuadrado. Okay. Le damos aceptar, le damos otra vez calcular y esperamos a que vuelva a hacer el análisis. Ok, ya ahí hizo el análisis. Entonces, podemos devolver esto en la posición original para que veamos y ya podemos abrir el gráfico con los resultados. Lo abrimos, entonces, escogemos la categoría de interés, que es la misma, subcategoría, ahora sí, aceleración angular, y ahora escogemos el componente Z igualmente, y el componente de análisis, que es la misma barra. Okay. Entonces le damos a aceptar y se nos abre el gráfico. Okay. Entonces vemos que en el instante que nos interesa, aquí hay como un pico, ¿verdad? Pero el análisis que queremos es en el instante mostrado, en el cero. Okay. Entonces tenemos que nos da menos 7.678. Eso también está en grados por segundo cuadrado. Ok, entonces esto lo vamos a pasar igualmente en la tabla a radianes por segundo y hacer la comparación. Ok, entonces este pico debe ser como algún error del programa y todo, porque vemos que en todo el movimiento prácticamente es constante. Entonces, pero bueno, el dato que nos interesa es menos 7.678. Okay. Entonces, bueno, otro dato importante es que nos da negativo. Okay. Entonces, va a ser
en sentido horario esta aceleración angular. Ok, entonces nos vamos a los gráficos ahora sí, como les dije, son estos. Entonces, el valor teórico de la velocidad angular que nos dio fue de 7,79 radianes por segundo. El valor experimental fue de 446 grados, convertido a 7,78 radianes por segundo. Okay, esto es muy parecido, es lo más exacto que tuvimos. Entonces, el porcentaje de error, que lo calculé aquí abajo, es de 0,12%. Es decir, es muy preciso. Pues para la aceleración angular tenemos 136 radianes por segundo cuadrado. Y para el porcentaje, para el experimental, 7678 grados por segundo. Que convertido son 134 radianes por segundo cuadrado. Okay. En esta, el porcentaje de error es de 1,49%. Okay, que no está tan mal tampoco. Okay, entonces, eso sería todo. Recuerden que en la descripción tienen un link con la solución del video, del ejercicio, y eso sería. Muchas gracias.